es la formación, cómo se construye un proceso diagnóstico basado en el sistema de gestión energético. Vale, voy a compartirles mi pantalla para iniciar la presentación. Vamos a ver si... ah, Vale, me presento, soy Henry Sanabria, yo soy docente de la Unidad Tecnológica de Santander, vengo trabajando en el programa de la tecnología en gestión de recursos energéticos de las Unidades Tecnológicas de Santander, en cooperación con la Universidad de Costa Rica. Estamos pues, elaborando un proceso de formación pedagógica orientada al tema de las energías renovables. Si yo hablo muy rápido o no entienden algún concepto, yo le voy a pedir el favor de que pregunten, no se preocupen. La idea acá es contextualizar todo el tema de los conceptos que vamos a estar viendo durante la temática. Por otro lado, les pido disculpas, lo que pasa es que ya me estoy un poquito agripado, o sea, pues tengo un poquito el tema de la gripe, entonces me cuesta un poco hablar o si hablo muy despacio, ¿vale? Por lo consiguiente, procedo a iniciar con el evento, ¿de acuerdo? Voy a apagar acá la cámara. Listo. Vale. Nosotros iniciamos con el tema del módulo 8. Eh, pues literalmente no es el módulo 8, es el módulo 9. Disculpas. Es el módulo 9. ¿En qué consiste el módulo 9? Con el módulo 9 se basa en el tema de lo que es la ISO 50000, basada en la segunda versión, que es de la del 2018. Este sistema pues abarca todo lo que es el manual de sistema de gestión energético que surge a partir de la ISO 14000. O sea, es decir, se ve una necesidad basada en cómo ya se estaba tratando el tema de las aguas, los residuos, la luz de la tierra, los elementos químicos que se emitían, los gases, el material particulado. Pero en cierto punto también se tocaba el tema de la parte energética, o sea, es decir, como el tema de las pérdidas de farros, fugas, se venían ejecutando una serie de consecuencias que conllevó a que prácticamente se optara por una medida basada en el tema solamente en la parte energética. O sea, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La ISO 50001 o la 50000 abarca el tema de los requisitos de gestión para el tema de la implementación dentro de las organizaciones, de cómo administrar, proyectar, planificar el consumo energético. O sea, es decir, se tiene una percepción de cómo se adoptan las políticas de gobierno a través de las políticas internacionales en mitigar el desarrollo del impacto ambiental que se está ocasionando producto de la emisión de CO2 o emisiones de gases de invernadero a la atmósfera, al ambiente. Por lo consiguiente, tenemos que tener en cuenta que a partir de esa necesidad, nosotros nos encontramos en un panorama bastante agitador. Es decir, actualmente, les explico un poco, eh, nos enfrentamos a un momento donde el avance tecnológico es una necesidad, un requisito para la evolución de nuestra especie, pero también tenemos que tener en cuenta que todo eso conlleva a generar mayores consumos en materia prima, mayor emisión de gases y lo que conlleva prácticamente a generar un mayor impacto. Por lo consiguiente, tenemos que buscar es un equilibrio. Dentro de este equilibrio existen unos gremios internacionales, unos grupos especializados para que se enfocaran directamente al proceso de gestión, es decir, cómo educar, transmitir, formar a los entes de gobierno para que tomen medidas que obliguen a las empresas
a los hogares, a los residentes, a tener una visión frente al tema del ahorro energético, porque nos enfrentamos a un sistema pues, basado en las consecuencias o los efectos del cambio climático. Entonces, prácticamente esta fue la necesidad de este módulo. Y de una vez, pues, para formar parte de una introducción de la ISO. O sea, prácticamente aquí no se van a formar como auditores, pero sí por lo menos van a tener un concepto de qué es cómo funciona el sistema de gestión dentro de una organización, cuál es su función, cuál es su objetivo, qué beneficios trae tener un sistema de gestión y el proceso de certificación. Recuerden que todos los procesos de gestión dentro de las organizaciones son diferentes, es decir, no son iguales para todos, la documentación no es igual, pero la metodología es la misma. Entonces, basado en eso, pues vamos a ver, vamos a entender, vamos a comprender. Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar. Inicialmente yo les tengo acá un resumen técnico basado en el contexto histórico de cómo ha venido evolucionando el tema de las normativas. A razón de esto, pues el concepto de energía lo entendemos como es el estado de la materia que se puede transformar, que se puede convertir. O sea, es decir, cuando tú tienes digamos, una cantidad de elementos que están reunidos en cierto punto, liberan una cierta cantidad de energía. Esta energía o esta materia se puede representar en forma de energía eléctrica o energía de calor. Pasa con ese concepto, nosotros nos preguntamos de dónde provienen esas teorías, de dónde proviene ese concepto como tal. Entonces nos tenemos que remontar nos tenemos que ir un poquito más en la historia antes de Cristo. Ahí vamos a encontrar tres personajes importantes en el hecho histórico del concepto de la energía. Entre ellos tenemos Tales de Mileto. Tales de Mileto era un filósofo que logró determinar el comportamiento de las sustancias a través de una composición, a través de la composición de la materia. Es decir, definió el concepto de que en la materia usted puede lograr transformar en energía, como la energía es producto de la materia. A razón de esto, pues determinamos el comportamiento de la energía como un elemento, pero aún así no se logra determinar el concepto del elemento. Más adelante lo vamos a ver cómo funciona el tema del elemento. Ustedes saben que un elemento está conformado por átomos, ¿cierto? Por una composición electroquímica, físico-química. Por lo tanto, pues en ese tiempo por lo menos ya se había interpretado el tema de la composición de la materia y entramos a los años 490 y 430, donde Empédocles logró determinar que el comportamiento de la energía se puede representar en la tierra, en el aire, en el agua y en el fuego. Es decir, el principio de un sistema universal. Y aquí aparece el término nada nace, nada perece. Quiere decir que la energía, en ese caso, más adelante vamos a ver con el tema de la conservación de la energía. Y aquí define algo muy importante. Los elementos sufren una continua reordenación. Es decir, cuando nosotros tenemos una reacción química, hay reacciones que son reversibles como irreversibles. De esa forma, pues la composición de esa sustancia puede ser alterada por otra sustancia, pero en sí termina siendo la misma sustancia, su elemento puro. Eso permite que nosotros podamos decir que hay energías que son renovables y hay energías que se pueden volver a utilizar y volver a transformar, como hay energías que no se pueden recuperar. Entonces, en cierto punto, vamos a basar un pensamiento muy importante, que es el pensamiento de Epicuro, en los años 350 de Cristo. Pues él habla sobre el tema de la indivisibilidad de la materia. Aquí es algo muy importante. Personaje que determinó el comportamiento de la materia, la sustancia, basada en la composición atómica. Es decir, se puede determinar que cada uno de los elementos, a través de una molécula o la composición de una sustancia pura,
podrías tener unos elementos negativos, positivos y un centro que reúna todos sus elementos. Sin embargo, dentro de esta historia, el concepto de la energía apenas era un principio y ya se tenía fundamentado el tema de cómo funcionaba el tema de la energía. Pero si no fue hasta años después de Cristo, o sea, ya estamos hablando de la época actual. O sea, es decir, después de Cristo tenemos nuestro personaje Simon Steven, que habla sobre el tema de la conservación del movimiento. Aquí definimos el tema de lo que es el movimiento perpetuo, es decir, si yo tengo, por ejemplo, una esfera y la lanzo contra otra esfera, la energía que se transmite de esa esfera hacia la otra esfera va a ser igual y se va a transmitir de nuevo a esa esfera si en caso es un ciclo, digamos, repetitivo, o sea, si es un ciclo que están colisionando constantemente, frecuentemente, lo que conlleva a decir que la energía en ese punto se puede transmitir. Aquí entra también Galileo, que hace el tema de la conservación de la energía en su principio de la energía potencial a la energía cinética. O sea, es decir, cómo puede ser la conversión de un elemento en su estado, digamos, en sus condiciones por efecto de la gravedad, se logra transformar en energía cinética y cómo esa misma energía cinética se puede lograr transformar en energía potencial a través, aquí hablamos sobre el tema de los ciclos de agua, por ejemplo, cuando tenemos, digamos, una hidroeléctrica. Inicialmente la hidroeléctrica, pues nosotros transformamos la energía hidráulica a través de la energía mecánica a la energía eléctrica a través de generadores, pero aprovechamos el comportamiento del fluido a través de la precipitación de una altura. A razón de eso, pues obtenemos esa energía, esa diferenciación de altura, esa fuerza que está moviendo la partícula. Sin embargo, en ciclo ordenado, es decir, cuando ya terminó el proceso de transformación de la energía eléctrica y esa partícula ya ha pasado por el generador, esa misma partícula en su estado, digamos, líquido, cumple un ciclo de agua. El ciclo de agua pues, se vuelve vapor, estado líquido, se vuelve vapor, va a las nubes, ¿cierto? Se queda en la atmósfera y vuelve a caer. Entonces, a ese principio nosotros lo determinamos como la conservación de la energía. Cómo es el comportamiento de esos elementos dentro del ambiente. Después hablamos sobre el tema de Christian Fuchs, sobre el tema de las colisiones de centro de gravedad. Aquí es muy el tema del principio, cómo ellos transmiten la energía, cómo se conserva la energía de un elemento hacia otro elemento. Cuando el tema de los choques de las partículas entre los diferentes elementos, pues se puede transmitir la energía. Aquí hablamos sobre el tema de la inducción eléctrica a través del flujo de los electrones, en la cual pues también nosotros vemos que son elementos muy pequeños, son elementos atómicos cargados negativamente, que al colisionar pues van a estar, digamos, en constante movimiento y se genera lo que llamamos nosotros como flujo eléctrico, corriente. Después aparece un representante llamado Leibniz, lo que determina el tema del comportamiento de la energía cinética. Es decir, hablamos nosotros que definimos que la fuerza tiene un movimiento y ese movimiento está a razón de una velocidad. Esa velocidad tiene un comportamiento de una aceleración en sus espacios dimensionales o dimensionales. Lo que podemos definir que toda partícula puede estar en movimiento, es decir, tiene una masa y tiene una velocidad o una aceleración, que parte a partir de la teoría de Isaac Newton. Tenemos ya pues ya vemos el tema del concepto de la gravedad, vemos el concepto de la energía cinética, pero aquí ya vemos algo un poquito más enfocado al tema del comportamiento de las fuerzas, de las leyes de Newton. Típico conservación de la energía, tenemos todo elemento pues va a estar en reposo, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Tenemos la segunda ley que todo movimiento que le aplica pues, una fuerza va a tener una aceleración, suponente de aceleración. Y por lo tanto, pues ya sabemos que a partir de aquí nosotros podemos definir que los elementos están en constante movimiento, ya sea por energía cinética propia del elemento
o ya sea por un agente que le suministra ese tipo de energía. Entonces, a ese concepto se le llama energía. ¿Cómo nosotros vamos a aprovechar el concepto de, de la energía eléctrica o la energía térmica a través de de aprovechamiento de los materiales, la cinética de los materiales, es decir, la composición química de los materiales en su estado de reacción para poder liberar energía? Entonces hablamos de reacciones exotérmicas, reacciones que proporcionan energía. Entonces, a razón de estos, les hice el resumen técnicamente de quiénes son los que aportaron ese granito para el desarrollo del concepto de energía y cómo hoy pues, la sociedad se ve enmarcada por esa necesidad de consumo. O sea, es decir, a razón de esto, nosotros tenemos tres preguntas básicas. ¿Qué representa la energía en nuestra humanidad? ¿Qué podemos no depender de la energía de la actualidad? Una empresa o una idea de negocio puede nacer, crecer y desarrollarse sin depender de una fuente de energía. Pues me gustaría que dieran la opinión de ustedes. ¿Qué opinan? Un voluntario que le gustaría comentar algo de estas tres preguntas. Bueno, muchachos, ¿están ahí? ¿O estoy hablando? Desde que tenía el micrófono apagado. ¿Qué pueden pensar con el concepto? ¿Ustedes qué creen? La humanidad está preparada para no depender de la energía eléctrica en caso, digamos, de algún efecto natural. O podríamos pensar que solamente nosotros siempre vamos a depender de la energía, sea como fuente de calor o sea como fuente eléctrica. ¿Qué piensan? Entonces, digamos, la introducción basada en el sistema de gestión de energía, vamos a aplicarlo principalmente aquí hay algo muy importante. Surge prácticamente en Suiza, el 17 de julio del 2011. De hecho, una de las primeras propuestas fue basada en el 2001. Dentro de eso se estaba en el régimen de la ISO 14000, Sistema de Gestión Ambiental, que nace como pues prácticamente como uno de los requisitos para el tema, digamos, del manejo de las organizaciones dentro del comportamiento o la administración de los recursos, de los residuos, de las emisiones que pues las empresas producen a través de su proceso de transformación. Lo que sucede es que prácticamente se estaba enfocado el tema de la matriz energética o el concepto de los impactos energéticos a través de medios de riesgos, es decir, cómo se perfectaba el tema o se analizaba el tema, digamos, del consumo excesivo, el tema de la disposición de los equipos, la baja tecnología o las bajas proyecciones en cuanto al tema de expansión energética, lo que conlleva prácticamente a que ese módulo de energía pues fuera solamente un complemento y pues se tomara como una base adicional al sistema de gestión ambiental. Sin embargo, se vio la necesidad que las empresas tienen un complejo prácticamente entonces su producción o toda su organización que implica que debe tener un comité, unos responsables que vigilen, controlen, planifiquen y evalúen el comportamiento del consumo energético de las organizaciones. Es decir, ¿a qué me conllevo a esto? No es lo mismo yo tener en un plan de gestión ambiental el manejo del consumo energético a partir de los aires acondicionados. Ejemplo, un alto excesivo consumo de los aires sin mantenimiento, sin algún tipo, digamos, de acondicionamiento, obligaría a que la empresa estuviera generando mayor cantidad de gastos por hora, lo que conlleva prácticamente a generar un mayor impacto dentro del bolsillo y el presupuesto de la organización.
Esto conlleva que prácticamente se inviertan recursos enfocados solamente al tema del mantenimiento digamos, de los aires o mantenimiento general del sistema de refrigeración de la organización, lo que conlleva que solamente se piense en un sistema de calidad basado en el tema de mantenimiento, pero no en el análisis energético. O sea, es decir, se proyecta que se reparen los aires, se proyecta que se utilicen, digamos, módulos de adición para que, digamos, disminuyamos el tema del impacto energético, pero no hay esa visión orientada al tema de una proyección futura, una proyección temporal a entrar al tema de eficiencia energética. O sea, es decir, el contexto, digamos, de tener un aire de 18.000 BTU funcionando 24, digamos, 18 horas, y en esos 18.000 horas, pues ese aire ya lleva un promedio de vida útil de unos 5 o 7 años. Ya ese tiempo, pues, eran los primeros aires, la primera versión o la primera generación. Ya vemos que esos aires están condicionados a una cierta cantidad de energía de consumo, lo que conlleva prácticamente que la empresa no alcance a tener esa visión de cuál es el impacto que podría proporcionarle un aire de mayor eficiencia o qué tipo de sistemas podríamos acondicionar para disminuir, digamos, esa cantidad de consumo. Ejemplo, puede ser un área de 5 por 5 y tenemos un aire de 18.000 BTU, sabiendo que en unas 2 horas ya prácticamente la habitación está relativamente fría, lo que conlleva que ese aire va a estar prendido unas 12 horas, pero va a estar consumiendo la energía nominal porque prácticamente pues, el aire debe funcionar, pero ese aire al punto donde está acondicionado no cumple la función, digamos, de ser eficiente, es decir, podríamos haber sustituido por otro elemento pues, que generara la misma cantidad de aire, pero que fuera un poquito menos de consumo, que cumpliese con el tema del flujo volumétrico y tuviese la capacidad energética para, digamos, ofrecer ese rendimiento térmico dentro de ese espacio definido. Entonces, se dan cuenta que hay un proceso de estudio, un proceso diagnóstico, un proceso de interpretación del entorno, lo que conlleva que prácticamente la empresa quede ciega en ese aspecto, solamente con la ISO 14001. Entonces, la necesidad de esa normativa aplica que hay que hacer un sistema de gestión, hay que hacer una matriz de energética de cada uno de los departamentos, hay que analizar los equipos, las líneas de producción, lo que conlleve un ahorro de verdad, un ahorro eficiente. A raíz de esto, nosotros tenemos dos versiones de la ISO 50001, para no hablar tanto. Nosotros tenemos la primera versión que se sacó en el 2001 y una versión que salió en el 2018, que este fue uno de los cambios al tema del manejo de los anexos, el contexto, cómo se interpretaba el entorno, la gestión de riesgos y las partes interesadas, que obliga a que exista un gran interesado y que exista la participación de la gerencia. A esto se le puede definir lo siguiente en pocas palabras. Incide el sistema de gestión en la emisión excesiva de gases de invernadero, o sea, es decir, en una empresa donde no genere, digamos, procesos de combustión, no significa que la empresa no emita CO2 al aire, no emita gas. Nosotros cada vez que estamos consumiendo un kilovatio hora, significa que alguna termogeneradora, alguna empresa, digamos, en alrededor del mundo, o digamos aquí en Colombia, o a nivel departamental, o incluso de energía que compramos en otros países, esté pues emitiendo esa cantidad de CO2 al ambiente, a la atmósfera, para que ese proceso se sea transformado en energía eléctrica. También tenemos el tema del consumo excesivo de los recursos, es decir, prácticamente los recursos los interpretamos no solamente como energía, sino también como calor, también como combustibles, todo lo que sea materia prima. En este caso, a lo que me refiero es lo siguiente. Muchas veces existen procesos donde nosotros tengamos sistemas térmicos y no colocamos aislantes, o tenemos fugas y no nos importa, o puede ser que tenemos, digamos, grandes fugas eléctricas, sistemas embobinados, digamos, mal construidos, lo que genera pues pérdida de calor
pérdidas de economía eléctrica, lo que conlleva a prácticamente parásitos energéticos, es decir, esa energía que no se puede recuperar, esa energía que ya se pierde y esa energía que se cobra. Entonces, a eso me refiero al tema del consumo excesivo. Hay otra parte que es la dependencia tradicional de los procesos de transformación. Eso es un contra que hay entre las organizaciones, porque no sé si alguien ha tenido la experiencia, se van a dar cuenta que hay empresas que generan barreras. Es decir, las barreras que se producen a través de las organizaciones van asociadas al tema del presupuesto, al bolsillo. O sea, es decir, si yo tengo un equipo, un motor que lleva 7 años, 10 años trabajando conmigo y el motor me ha servido, me ha generado trabajo, me ha generado ingresos, es un pilar ese motor que yo tengo ahí de inducción. Pero si ese motor ya llega, ha cumplido parte de su ciclo de vida y ese motor existe una tecnología más pequeña, de menos consumo, y ese efecto que generaría sería de ahorro energético, digamos un 50-40% sobre y cumple con la misma función digamos, de generar torque o generar algún tipo de función, sea por un acoplamiento a una banda transportadora o levantar algún tipo de elemento. Entonces, vemos que hay un contra y hay un pro. O sea, tenemos una debilidad y una oportunidad. Pero sin embargo, nosotros no vamos a estar cambiando cada 5 o 3 años equipos. O sea, eso sería ilógico. O sea, a una empresa le costaría muchísimo dinero. Pero eso tampoco significa que no exista una proyección a la expansión. No exista una proyección basada digamos, en el cambio futuro. Si yo tengo un equipo que me está funcionando y yo sé que ese equipo me puede ahorrar un 30-50%, yo tengo que mirar la relación costo-beneficio por kilovatio hora consumido. Es decir, si ese equipo lo opero 20 horas y me consume tanta energía y me ahorra tanta energía, comprarlo a 5 años, ya el consumo energético que tenía de ese equipo, ya lo costeo con el nuevo equipo. Entonces ya existe un parámetro diferente, ya existe una razón de lo que se puede llevar a la oportunidad. Es decir, hay una forma clara de establecer, digamos, un nicho de economía basado en la sostenibilidad. Entonces, a eso me refiero yo. Entonces, muy importante el tema del manejo de la información. Manejo de la información. A eso, pues, les hago aquí una presentación rápida del tema del panorama de la gestión de organizaciones. De hecho, son 10 países que iniciaron con este proceso. Entre ellos estaba Germania, lo que es, yo digo aquí Germania, pero es Alemania. Tenemos lo que es China, el Reino Unido, Italia, Francia, India, Uruguay, España, República Checa y Turquía. Pero es en cuenta algo muy importante, a lo que es Alemania, el contexto de Alemania. Ellos basaron todos sus principios en el tema de la transición energética, basada en políticas fuertes, porque ellos prácticamente no tenían, se les están escaseando el tema de los combustibles fósiles, es decir, ellos no son productores de combustibles fósiles, pero ellos tenían una formación clara del tema del aprovechamiento de recursos no convencionales. Entonces, no iba solamente a abastecer el tema de la energía renovable como una fuente infinita de generación de energía, sino que al contrario, ellos tenían que buscar la forma de lograr un equilibrio de la forma más eficiente. O sea, es decir, ellos tenían que, entre sus industrias, sus procesos, el transporte, los combustibles, todo, tenían que tener una relación basada en el tema de la organización energética. O sea, es decir, establecer una política clara que les permitiera mitigar ese consumo excesivo o ese consumo que no, pues, no favorecía el tema de rendimiento comparativo con las energías convencionales. No era lo mismo tener un kilovatio hora producido por paneles solares que tener un kilovatio hora producido por una termogeneradora. Si no tenía, si el equipo es el mismo o si los procesos son los mismos. Entonces, siempre se va a consumir lo mismo y el mismo va a causar el mismo kilovatio hora. Entonces, aquí se ve la necesidad de hacer un cambio de mentalidad. Entonces, en esa representación, nosotros basamos que el sistema de gestión de calidad va a estar basado en el sistema de los costos y el ahorro
que es a través de las oportunidades de inversión. Y rompemos esa barrera. O sea, es decir, si nosotros cambiamos el chip de nosotros visualizar el tema, digamos, del miedo al tema de invertir, nunca vamos a interpretar, vamos a hacer ese salto. O sea, es decir, si la empresa dice, yo soy eficiente y yo ahorro porque mi equipo ya deje de prender de 20 horas a 7 a 12 horas, me estoy ahorrando una cantidad de energía, pero estoy siendo amigable con el ambiente, eso no es eficiencia. Eso es dejar de ser productivo, dejar de ser competitivo, porque se supone que las horas que tú tienes disponible para producir, tienes que aprovechar en máxima capacidad de producción. Es decir, debes sacar la máxima ventaja por el tiempo disponible entre una organización sobre un producto, un bien o un servicio. Un servicio es lo mismo, o sea, servicio y bien es lo mismo. Pero lo que yo trato de decir es que basado en eso, las empresas tienen ese choque y eso se hace con el tiempo y demostrándoles. Entonces, a razón de esto, nosotros vemos simplemente cuatro aspectos importantes que favorecen el sistema de gestión energético. Hablamos sobre el tema de la competitividad, hablamos sobre la seguridad energética, el cambio, la lucha contra el cambio climático, cómo favorece positivamente el cambio climático. Y por último, un tema muy importante que es el tema de la sostenibilidad. Voy a marcar lo que es importante de cada uno de estos elementos. Entre ellos tenemos principalmente la competitividad para el tema de la optimización del consumo de la energía. O sea, es decir, si una empresa es competitiva es porque optimiza, no significa porque deje de consumir. Entonces, tampoco significa que una empresa sea competitiva porque tenga más líneas de producción, genera una gran más cantidad, va a generar más cantidad, van a ser más los costos de consumo energético, los costos de combustible, los costos de materia prima, va a producir mayor cantidad, eso sí, pero los precios basados en el tema de costos al mercado, pues no va a tener ningún efecto, porque no se tiene una mentalidad de eficiencia. Entonces, es muy importante tener ese chip de competitividad. Por otro lado, tenemos el tema de seguridad energética, basada en el tema de las acciones de mejora. Las acciones de mejora son basadas en el tema de sistemas de control. O sea, es decir, si yo tengo, digamos, una dependencia de una cierta cantidad de energía o combustible, eso va a estar sujeto a un precio y sobre ese precio va a estar sujeto a la oferta y la demanda. Pero si yo le digo a la empresa, oigan, invirtamos en un sistema, digamos, una granja solar o un techo solar o una cantidad de energía solar, entonces ya le estamos dando, abriendo una oportunidad que esa empresa va a consumir la energía y va a producir la energía que ellos están generando, que ellos pues invirtieron. Entonces van a decir, ah, pero ¿por qué? Si de todas maneras la energía convencional es la misma que yo pago y evito el tema de instalación. Ahí es donde uno les dice, oigan, pero es que ustedes van a producir y no van a estar sujetos a los cambios de gobierno, a las políticas de gobierno para incrementar el tema del precio de kilovatio hora. Entonces, ustedes siempre van a mantener una tarifa única, a pesar de que pasen los años, a diferencia de tener una tarifa que va a estar siempre sujeta al entorno, pues, a factores externos. Entonces, es muy importante explicar, enseñar, transmitir, en vez de decir o bloquear o simplemente quedarse con esa perspectiva. Por otro lado, el tema del cambio climatológico, ustedes ya lo saben que es lo más importante es la reducción del CO2, es dejar esa disminución de la huella de carbono, pero el cambio climático ya es un efecto que está ocurriendo, ya es un hecho. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si continuamos con esos procesos de contaminación? Simplemente que va a empeorar, es decir, las consecuencias pueden ser peores, pero ustedes saben que nosotros nos encontramos en un entorno tipo adaptativo, o sea, es decir, nosotros nos adaptamos al medio, al ecosistema, a las condiciones del ecosistema. Si estamos a altas temperaturas, pues nos tenemos que adaptar. Si estamos a bajas temperaturas, tenemos que adaptarnos. Pero tenemos que prever de que no generemos más impacto, porque no, el efecto no está en una forma temprana, una forma, digamos, a corto plazo, sino está el efecto, está a largo plazo y se va viendo en las generaciones que vienen a nosotros, es decir, los hijos de sus hijos,
Y a pesar de que nosotros tengamos un pensamiento, digamos, aquí no, yo me muero y eso le ya queda responsabilidad a los demás, vamos a darnos cuenta que la humanidad siempre va a estar sujeta a ese pensamiento y no vamos a poder progresar como humanidad. Por otro lado, el tema de la sostenibilidad, que es muy importante, el tema de la planeación y la evaluación. Si no se tiene una buena planeación, no se logran unos buenos indicadores dentro del proceso de evaluación, lo que conlleva que los proyectos no pueden ser alcanzables. Si yo quiero una cosa, si quiero algo sostenible, significa que yo puedo tener mis procesos dentro de la organización, los puedo tener al orden, de forma optimizada y con la mejor perspectiva energética, una proyección energética de expansión que puede permitirme a mí generar energía, puedo aprovechar la energía sin contaminar el medio ambiente, generar ese gran impacto en el medio ambiente y puedo ser competitivo dentro de las organizaciones, a tener un equilibrio entre todos esos cuatro aspectos. Bueno, seguimos en el tema de la ISO 50001, 50.000. Pasamos al tema del desarrollo de las políticas, procesos, procedimientos y tareas que van relacionadas a un ciertos beneficios. Entre esos tenemos la reputación, la reducción de costos, la reducción energética, la reducción de huella de carbono, el compromiso organizacional, el análisis comparativo, el cumplimiento regulatorio y el posicionamiento comercial. Entonces, nos damos cuenta que a veces no solamente la ISO también uno es un gasto, una inversión, que eso muchos empresarios lo van a ver así, van a decir, oye, pero es que me vas a cobrar 20 millones. ¿Para qué voy a gastar 20 millones en eso si no va a tener ningún impacto? O sea, no me genera ingresos. Sí le va a generar ingresos porque las condiciones que nosotros basamos en el tema de gestión es que nosotros analicemos y evaluemos cada uno de los parámetros, sea equipos, sea instrumentos, sea procesos químicos. Hablamos de procesos como procesos químicos, reactivos, eh, incluso todo el tema del consumo interno, no solamente en la parte operacional, sino en la parte administrativa, computadores, aires, equipos de logística, cámaras de vigilancia, todos esos elementos. Podemos tener un aprovechamiento energético bastante alto y reducir esos costos. Hay empresarios que dirán, oye, pero es que yo pago 4 millones de pesos y usted me va a cobrar 20 millones de pesos y cada 4 años tengo que estar pagando esa plata. Yo prefiero no hacerlo, o sea, no hacer ese sistema de gestión. Lo que pasa es que muchas veces hay empresas donde los requisitos no son importantes para el tema de los proyectos. Hay empresas que optan por el tema del sistema de gestión porque pueden ser también vistas dentro del nivel internacional como unas empresas potenciales, una empresa que están en ese corre-corre digamos, del apoyo en la gestión de la conservación de medio ambiente. Entonces, su impacto es mucho mayor dentro del mercado, el posicionamiento es mucho mayor, puede tener goodwill y tiene pues esa información que le genera como publicidad. Pero no solamente publicidad, hablamos también de ahorro de dinero. Hablamos sobre el tema del cumplimiento normativo, porque aquí ya bien hablamos de unas sanciones. Si las empresas no tienen un sistema de gestión energética futuro, van a haber sanciones, porque es que ya la están implementando, eso ya es un hecho, esto ya no es broma. Si tú excedes de la energía promedio consumida, tanto para hogares como para empresas, a partir de ese promedio empiezan a incrementarte tu valor. No va a ser el 100%, pero va a ser un incremento grande. Entonces, imagínense una empresa que esté consumiendo un promedio de 2.000 kilovatios y por aquí ya razón tuvo eventos donde tuvieron expansión y llegaron a 5.000 kilovatios. Hombre, esa empresa va a estar sujeta a que los 3.000 restantes tiene que pagarlos más una sanción. Entonces, esto ya es una necesidad. Sin más preámbulos, pues comenzamos con el tema de la estructura de alto nivel. Hablamos sobre el tema de la composición de alcance, hablamos sobre el tema de la referencia, los términos, el contexto, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación y la mejora. Esos son como los aspectos del sistema de gestión. Prácticamente, estos son los puntos claves que trabajamos dentro, digamos, del manual de gestión energético.
Y aquí vemos sobre el tema del ciclo PHBA. Ciclo PHBA es planear, hacer, verificar, validar, evaluar y luego actuar. Entonces, tenemos un ciclo que se repite, un ciclo que se mantiene. Es decir, cuando tú empiezas a crear el sistema de gestión, identifica las necesidades, determina los problemas internos, determinas planes de acción o acciones correctivas y terminas haciendo un ciclo constante porque cada plan de mejora tiene que tener unos resultados dentro de la planificación. Si la mejora, por ejemplo, es sustituir una línea de producción, pues en la planificación tiene que estar el tema del gerente, tienen que estar los contadores, todos los representantes presupuestales para tomar la decisión si es necesario o no. Entonces, ese ciclo conlleva ese proceso. Y por último, tenemos unos resultados esperados que se vuelven a tener unos indicadores. Indicadores nos permiten a nosotros determinar los niveles de aceptación de ese hallazgo, de esa evaluación. Es decir, si la línea de producción tiene un nivel, digamos, 3 por decirlo así, de prioridad, hay otras líneas que pueden tener el nivel 5. Pues invirtámosla las líneas de 5 y la de 3 pues dejémosla para una proyección futura. Entonces, hay ciertos mecanismos de evaluación que tenemos que estar checando. Aquí les tengo más o menos en resumen qué es lo que cuesta el tema de la ISO 50001, la cual tiene que tener un contexto, una política, los objetivos, la justificación, un alcance, un desarrollo metodológico, los resultados y los planes de acción. Es muy importante tener que cada uno de los resultados que nosotros desarrollemos dentro de la metodología tengan una acción correctiva. Si no hay, digamos, en una empresa, no hay ningún tipo de, digamos, de observación o hallazgo, pues simplemente no se hace planificación. Se hace un plan de mejora en la cual permita mejorar el tema de los instrumentos de evaluación. Puede ser que la persona que esté realizando la evaluación del diagnóstico no tenga las competencias para fijarse en los detalles. También puede ser por omisión. Pero eso no significa que pues, prácticamente uno diga que están mal las cosas. A mí me pasó muchas experiencias, tuve dos experiencias con unas empresas que prácticamente yo no tenía conocimiento de los procesos químicos. Es decir, las reacciones, es muy difícil interpretar el comportamiento de esas reacciones porque ellos tienen estandarizado su modelo matemático, establecen unas características de la materia prima, identifican cuáles son el tipo de la composición y sacan un producto final. Pero yo no, ahí no puedo definir, o sea, para yo meterme en la parte matemática, en ese proceso, tenía que haber tenido toda la información necesaria. Entonces, eh, saber si están consumiendo excesivamente materia prima o están consumiendo excesivamente reactivos o dentro de los procesos térmicos hay, digamos, fugas por temperaturas o el aislante no es lo suficientemente bueno para la reacción, digamos, prácticamente del reactor. Ahí tenemos un pequeño problema porque no tienen las competencias. Entonces, dentro de los planes se implementa un sistema de capacitación o formación para la persona que está haciendo las auditorías internas o se solicita un auditor externo que tenga los conocimientos. Entonces, entre eso tenemos el tema general, la planificación de la eficiencia energética y el uso final de los recursos energéticos a través de un contexto de la organización. O sea, es decir, se identifica la necesidad energética. Pero entre todos esos dos ámbitos está marcado en rojo. Se llama partes interesadas. ¿Quiénes son los responsables de hacer esto? No es que venga una persona y diga, usted va a encargarse de hacer esto. No. Toda la organización se compromete a realizar esa gestión. Y una vez se tenga las personas involucradas, se tenga definido todo el tema del contexto, se hace el tema de la implementación del sistema de gestión a través de los procesos de la organización. Los procesos de la organización no solamente son, digamos, ejemplo, transformación de un lápiz. Entonces, llego a mi proceso de línea de transformación de lápices, es un proceso. Mi línea de pintura es otro proceso. Pero ahí estamos hablando sobre la parte operacional. Tenemos que hablar también de la parte, digamos, administrativa, como es el transporte, logística, almacenamiento, contabilidad, ventas. Pues en cierto punto, nosotros somos ingenieros, yo les entiendo, pero también tenemos que también interpretar que tenemos que tener conocimiento de cada una de esas áreas
porque cada de esas áreas está involucrada en la parte operacional. Hay una sinergia y un control. Y entre esos gestionamos lo que se llaman los planes de mejora. Sin embargo, dentro del contexto, hay algo muy importante, que según la necesidad está sujeta a los cambios a través del plan de eficiencia energética. Es decir, si yo ya identifico una necesidad, pero me aparece otra necesidad, tengo que volver a modificar el plan de eficiencia. Entonces, es muy importante tener contexto y saber otra cosa muy importante. Las directrices gubernamentales influyen mucho en el tema del desarrollo de las políticas y las decisiones dentro de ese plan de gestión. Porque simplemente una política puede decirme el día de mañana, ah, para todas las empresas es importante que ahorren un 20% de su consumo de materia prima. Entonces, a razón de eso, nosotros tenemos que acatar esa norma, las empresas se sujetan a esa norma antes de que le coloquen una sanción. Eso conlleva que la empresa pues reestructure totalmente el plan de gestión o el manual de gestión, en la cual pues se aplica un procedimiento y tenga que cambiar sus procesos o optimizar o condicionar sus procesos. A eso es lo que yo me refiero. Entre eso tenemos entonces, hablamos sobre el sistema de gestión energética y hablamos algo del tema de las entradas y las salidas. Bajo este concepto, vemos el comportamiento del direccionamiento estratégico. Entre eso tenemos la representación de la organización, las condiciones predefinidas, que son las entradas, y unas variables de salida. A las variables de entrada son aquellas que tenemos, por ejemplo, condiciones predefinidas por la dirección operacional, son las decisiones que tomen, presupuestos, líneas de producción, qué tipo de líneas tenemos dentro de la organización, las técnicas de operación, qué tipo de técnicas se trabajan, digamos sea por algún tipo de formación de algún material, técnicas de transformación, equipos de transformación, infraestructura, proveedores, clientes y medios. A esto le llamamos nosotros demanda energética. Todos estos elementos tienen una demanda energética. Cuando nosotros basamos el tema de la representación de organización basada en las salidas, hablamos sobre el tema de las condiciones predefinidas, hablamos sobre facturas, bitácoras, hojas de vida de los equipos, rutas de producción, de innovación, orden del proyecto, registros, aprovisionamientos, instrumentos, controles, reportes. Instrumentos es como un medio de evaluación. Es decir, los instrumentos es algo que se puede, digamos, potenciar en la parte evaluativa. Y por eso también tienen otra demanda de recursos, pero también tienen tema de costos de gestión. Es decir, estos son papelería, documentos, información, ¿sí? Son registros, datos, pero requieren de un costo, de quién los va a construir, de quién los va a elaborar. Mientras que en otras condiciones ya tenemos toda la información, tenemos que recolectarla y sabemos que todos esos elementos van a tener una demanda energética. Entonces, hablamos sobre el tema de algo muy importante que va a entrar aquí, presupuesto y decisiones. Es decir, la empresa cuánto está disponible a presupuestar y cómo van a ser las decisiones, quién toma la decisión. Entonces, aquí obliga a las gerentes a ser partícipes de los procesos de gestión en los proyectos presupuestales. Entonces, si te dan cuenta, nos regresamos rápidamente y nos vemos que en la segunda versión del 2018 hablamos sobre las partes interesadas. Aquí es donde nosotros ya obligamos a las empresas a que participen a los gerentes, tanto los gerentes como los mismos socios, accionistas, que estén partícipes dentro de las tomas de decisión. Bueno, para no alargar el concepto, hablamos sobre el tema del contexto. Es el primer ítem del tema de la ISO. Hablamos sobre los procesos que permiten determinar lo que es el, digamos, la estructura de la organización. A partir de aquí, tenemos todo el manejo de la información. Entonces, tenemos cuidado este tipo de información. Aquí tenemos muy importante, es el que permite definir el contexto, tipo de organización, procesos operacionales, responsables, consumo energético, la necesidad energética. Va aplicada a la orientación, tamaño, tipo y complejidad, aplicada a las actividades dentro de la organización, a las dependencias y consumo dependiente de cada una de las áreas y la demostración de los planes de mejora. Entonces, a eso yo me refiero.
Por otro lado, tenemos las referencias normativas, pues ustedes sabrán que existen diferentes normas alrededor del mundo. Entre esos, nosotros, Colombia tiene algunas. Entre esos que tenemos nosotros, tenemos unas que se llaman NTC, Normas Técnicas Colombianas, GTC, Guías Técnicas Colombianas. Son lineamientos específicos o formas, procedimientos, paso a pasos, metodologías técnicas que establecen los criterios aceptables o probatorios para, digamos, algún tipo de proceso. Eso conlleva que prácticamente nosotros estamos sujetos a un reglamento. Entre esos normativas nos permitimos definir lo que son los instructivos, los manuales y los formatos. Es decir, a partir de esos instructivos y normativas tenemos la referencia para poder generar ese tipo de elementos esos. Entre ellos, pues hablo sobre el tema de ISO 50001 basado en ISO 1, 50001 basado en el tema de los procesos de gestión, como los requisitos. En el 2 es el tema de los principios de auditoría y el 3 es el tema de certificación, que es basado en la certificación de la norma ISO 17021. Es todo el tema del procedimiento metodológico para el proceso de auditoría interna y externa. Hablamos sobre la ISO 50004, que habla sobre el tema de la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión energética. No es de los equipos, no es de las líneas de procesos, sino del sistema de gestión. Una vez que ya tienes el plan de gestión, ¿cómo lo vas a mantener? ¿Cómo lo vas a continuar? O sea, no es invertir un dinero, no invertir en unos documentos y ahí queda. O sea, ya, digamos, el plan dura 3 años a 4 años y queda ahí papelado porque después de 3 años hay que volverlo a tomar. Y el de 3 años no sirve para el siguiente año porque cada año cambian los parámetros de demanda, cambian los precios, cambian las tarifas, cambian digamos, los consecutivos salariales. Entonces, son muchos factores que van a estar cambiando cada año. Tenemos la 56, que es la medición de herramientas energéticas, la línea de base de energía, indicadores de desempeños, todo el tema de los indicadores. Y la 5015, que es la medición y verificación de la eficiencia energética. Eso es muy importante. Pues determinamos si un sistema es eficiente o no es eficiente. Yo los invito a esta presentación, va a ser compartida ¿cómo se llama? En el Classroom. Y ahí pues, ustedes pueden entrar aquí en la tienda, pueden entrar aquí en la tienda, y en la tienda, pues, cuando entran a la tienda, entran a la tienda Incomtech. De, yo la conozco, pues compro algunas cosillas, pero bastante, siempre costoso, pero a veces nos toca. Es decir, cuando queremos algo muy conciso, y en una empresa está en el proceso de gestión, tiene ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001 activa, ya certificable, pues tenemos que hacer la inversión. Las empresas hacen esa inversión, compran normativas. Entre ellos vamos a encontrar todo el tema, digamos, de sistemas de control para proyectos, para tener maquinarias precisas. Y si yo quiero buscar, por ejemplo, energía, pues me van a aparecer, por ejemplo, energía eólica, guía para la generación de energía eólica, el tema de sistemas domésticos para agua caliente, energía solar de diferentes nomenclatura, cómo voy a trabajar. Uno compra en bien impreso o lo compra de forma digital. Entonces, eso es lo que yo me refiero al tema de la gestión. O sea, aquí pueden conseguir todo el tema de los libros. Finalmente, en este contexto tenemos los términos y definiciones. Los términos y definiciones se basan en la fórmula, estructura del PHBA. Es decir, planificar, hacer, verificar, actuar tienen unas diferentes composiciones. Entre planificar tenemos lo que es el contexto de organización, como el liderazgo, la planificación, el soporte y la operación. Bueno, perdón, no, ese es el hacer. El planificar, todo eso tienen unos términos: recursos, competencia, conciencia, comunicación, información documentaria, tenemos acciones a tratar, riesgos, indicadores, que es la base energética, recolección de datos energéticos, que es una política, que son los roles. Son conceptos, son términos que nosotros podemos estar buscando. Cuando hablamos de hacer, también todos tienen, digamos, ese término. Yo les invito, pues, que cada normativa tiene su parte técnica, tiene su parte técnica, y esta es una página que se llama iso.org. Pues prácticamente esta es la página global. Tú simplemente entras acá
y es prácticamente, no te va a dar toda la información de la ISO, o sea, no vas a tener derecho a toda la información, pero por lo menos entras aquí donde dice los términos y definiciones. Desde los términos, te muestra todos los términos basados en esa normativa. Desde aquí los tienen. También para la ISO 9000. Entonces, esta información es muy importante. Mira, por ejemplo, la ISO 9000. La ISO 9000 creo que tampoco me las entregan. Eh, no, no me entrega la... Esto es la ISO 9000 2005. No me entrega las competencias, sistemas. No me entrega el tema de terminologías, pero bueno, eso es otro proceso. Lo importante es que a lo que me refiero es que pueden tener las bases mínimas de los conceptos mínimos, los pueden tener aquí en esta página. Y eso tendría en cualquier informe. Esto es general para todo. Luego viene el tema de los términos. Entonces, ¿qué es un término? Entonces, definimos lo que es el concepto técnico, el procedimiento y la terminología. Entre ellos podemos tener, por ejemplo, límite físico, desplazamiento, límite de organización, tal como define la organización. Mejora continua, con relación, acción tomada para eliminar una no conformidad detectada, que son conceptos que van a ser explicados. Lo pueden descargar de esa página, lo pueden copiar, no hay problema. Rápidamente, entonces, hablamos sobre el tema de contexto de la organización, como el desarrollo de los problemas externos y los problemas internos. Entonces, entre el contexto, definimos lo que son las cuestiones dentro de las partes interesadas, las restricciones o limitaciones en el suministro de energía, seguridad o confianza, coste energético dependiendo de los tipos de energía, efectos producto del clima, efectos producto del cambio climático, efectos de las emisiones de efecto invernadero. Entonces uno se pregunta, oye, pero estos efectos, ¿qué? El efecto del clima es condicionado por el tamaño, digamos, si está lloviendo, si está relampagueando, cómo me para la producción, cómo me afecta la producción, qué equipos se me pueden llegar a dañar en, digamos, una tormenta eléctrica. Cuando hablamos de efecto de cambio climatológico, son aquellas temporadas cuando, digamos, hay sequía o hay mucho sol, o de pronto está el fenómeno de la niña que llueve todos los días. ¿Cómo ese efecto energético me va a dañar o me va a perjudicar mi, digamos, mi consumo energético? Porque puede subir la tarifa, puede incrementar la tarifa, puede disminuir la tarifa. Si hay mucha sequía, pues la tarifa tiene que subir porque pues uno va a tender a consumir más, ¿no? O sea, los aires los prendes a full, los equipos, vas a estar trabajando, vas a meterle ventilador a los equipos porque ya el operario tiene calor. Entonces son muchas condiciones que van a llegar a pasar. Luego tenemos el tema de los problemas internos, pues que va en relación con el tema de la empresa, planes de gestión activo, objetos, madurez de la cultura de gestión energética, consideración de sostenibilidad, plan de contingencia y razón de suministro, madurez de la tecnología existente y riesgos operativos. Eso va basado más en todo el sistema de gestión. Pero lo más importante es que tenemos que tener en cuenta el siguiente proceso. La compensación de organización del contexto está basada en el desarrollo de las necesidades y las expectativas, o sea, no solamente necesidades, sino expectativas de las partes interesadas. En acuerdo mutuo me refiero a quien está generando el plan de gestión, como quiénes son los encargados y quiénes son los beneficiarios. Es un gremio, y lo vamos a ver, determinar el alcance del sistema de gestión y el sistema de gestión. Y por último, determinamos el alcance, hasta dónde va a llegar esa gestión y determinamos el sistema de gestión de la energía. Es decir, definimos cómo va a quedar nuestro modelo. Aquí vemos algo concepto del tema de liderazgo, que es la responsabilidad de todos. Y aquí vemos el tema de la organización, donde entran los proveedores, los dueños, accionistas, vienen los órganos de regulación, los empleados, los clientes, las acciones comerciales, los proveedores, las certificadoras. Entonces, nos damos cuenta de algo. Esto es de todo y para todos. Es decir, cuando una empresa se compromete a ser amigable con un ambiente y con la parte energética, pues está sujeta a que esta empresa también desarrolle ese tipo de preceptos, de metodologías basadas en el tema del apoyo social. O sea, el gobierno apoya a esas organizaciones, la sociedad apoya a las organizaciones que son limpias con el medio ambiente y su contribución viene al posicionamiento de la marca, posicionamiento de la empresa, a ese efecto que está generando dentro de la sociedad y la economía. Entonces, aquí hablamos del tema planificación. Planificación es un proceso grande, pero uno tiene que basarse en lo mínimo. O sea, es decir,
En los procesos de planificación, entramos lo que son las entradas de planificación, definimos lo que son los problemas. Antiguamente en el ISO 14001 lo hacíamos a través de la matriz de riesgo, en matriz de impactos. Aquí vemos el tema de la interpretación de los hallazgos como los problemas dentro del contexto energético, o sea, qué llega a pasar. Entonces, entre eso tenemos lo que son los tipos de energía actuales, los usos de energía pasados y actuales, y el consumo energético pasado y actual. Sabemos unos comparativos. Luego de esto viene el desarrollo de la estrategia. Identificamos los riesgos y las oportunidades. Y finalmente tenemos como salida las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eso comúnmente se hace a través de una matriz DOFA, ¿no? De oportunidades y debilidades. Y gestionamos prácticamente lo que es la competencia energética. Como que todo esto es puro, o sea, digamos, la administración de la energía dentro de la organización. Entonces, vamos a entrar aquí un poquito al tema del producto que vamos a tener, al tema de la planeación. Nosotros tenemos unos indicadores. Esos indicadores lo que nos son las dos referencias. Uno, la primera referencia es basada en el tema de la mejora. Es el valor de referencia de haber implementado el sistema de gestión como un resultado. Y el segundo va al tema del periodo, la cual pues examen de desarrollo se quiere alcanzar. Entonces, ese beneficio positivo es lo que me permite pues, establecer un criterio. Y entre esos indicadores podemos tener kilovatio hora consumido por sitio, kilovatio hora por metro lineal producido o consumido, kilovatio hora por número de personas, el kilovatio hora metro cuadrado de espacio de oficina ocupado. Son los indicadores que nos podríamos determinar dentro de la matriz. Entonces, aquí viene algo muy importante, el soporte. Entonces, ¿cómo mostramos que sí estamos haciendo las cosas bien? Entonces, a partir de aquí vemos algo muy importante que es el tema del comportamiento de la energía basado en quiénes son los responsables. ¿Quién se comunicará? ¿Cuándo se comunicará? ¿A quién se le comunicará? ¿Cómo será comunicado? Desde este precepto tenemos que tener en cuenta que los soportes es las responsabilidades y los comportamientos de cada uno de los incidentes. Después hablamos del tema de la operación, que es la planificación de control. Hablamos sobre un diseño, del diseño de un modelo. Cada empresa tiene su modelo diferente. La planificación, en el tema de todos los, digamos, componentes que conforman una relación, tanto como instalaciones, equipos, sistemas, procesos, de uso de la energía. Lo que nosotros llamamos ética, como llama UCE. A partir de aquí se empieza el proceso de contratación. Se establecen, digamos, criterios, digamos, de compra de la energía, compra de proveedores, cambio de clientes. Entonces, existen diferentes formatos en la parte de la contratación. Aquí lo tenemos, obtener energía, productos, equipos, servicios que recurran a la optimización de los requerimientos energéticos. Entonces, son tres aspectos importantes. Y por último, tenemos el tema de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es una auditoría interna. El primer paso es la auditoría interna, la cual mejora el desempeño energético y se encuentra en la conformidad. Es decir, determina las conformidades y no conformidades antes de iniciar, digamos, el proceso de certificación. Es muy importante que ellos sigan los siguientes pasos. Seguimiento y medición, análisis y evaluación del desempeño energético, es decir, cómo cómo está comportándose el consumo. Auditoría interna, que es lo que estamos haciendo, o sea, cómo interactúa el agente interno con cada una de las dependencias, sean, digamos, contaduría, sea ventas, sea despacho, almacén, planta, secretaría, gerencia. Cómo el compromiso de cada una de las dependencias favorece el tema de la administración y optimización del consumo energético. Y para eso llegamos al tema de la sesión 10, que es los procesos de mejora continua. Los procesos de mejora continua existen dos modalidades. Uno es no conformidad o acción correctiva. Entonces, cuando no, digamos, no se logró alcanzar esa meta, pero existe una línea donde nos dicen, bueno, no se hizo o no se logró, pero hagamos una acción correctiva. Ese es el plan de mejora continua. Entonces, en una fecha de auditoría, la descripción de la no conformidad, la no responsabilidad, fecha de vencimiento, la acción que va implicada y el cierre de la no conformidad. O sea, se coloca un plano. Y esa no conformidad se hace en dos pasos. Toma la acción
se toman acciones y el control para corregirla y ya con las consecuencias. Es decir, se controla cada uno de los procesos. Entonces, muy importante. Entonces, a eso me refiero. Vale. Entonces, ya tenemos el tema de la no conformidad. Vale. Por otro lado, tenemos la mejora continua, que es basada en un proceso basado en el tema de ya lo que está, lo que es, digamos, pasa a ser no, lo que no es una acción de no conformidad a una acción de conformidad. Y teniendo en cuenta esa información, ya hablamos del tema de la reducción del consumo energético y el proceso del cumplimiento de los objetivos. Entonces, a eso me refiero. Por último, pues tenemos el tema del sistema de gestión energética, que es la estructura, introducción, justificación, objetivos, actividades específicos y alcance. En eso tenemos todo lo que es la estructura, que es el capítulo 1, que sería contexto, normativas, términos y definiciones, que lo hemos visto. Y proceso del capítulo 2, que sería la descripción de organización, diagrama de organización, y dentro de la descripción, organigrama de organización, mapa de procesos, administración operacional, proceso de auditoría, evaluación preliminar de las condiciones, desarrollo de no conformidades y conformidades, caracterización de líneas de operación, equipo, productos y condiciones, valorización de riesgos energéticos, propuesta de ahorro y el análisis TOFA, a partir de lo que tú tienes en las proyecciones. Entonces, entramos aquí algo del tema de la estructura. Pero la estructura, vemos algo muy simple. Va a haber siempre una introducción, una justificación, unos objetivos y unos objetivos específicos. A partir de eso, aquí ya entramos a construir el manual de sistema de gestión energético. Es decir, ya son unos pasos asociados. Entre ellos, tenemos una introducción de lo que queremos llegar a hacer. Los objetivos del manual. Alcance y los límites del sistema de gestión. Los requisitos del sistema de gestión energética, basado en requisitos generales, responsabilidades y funciones, política energética, planificación energética, implementación y operación, y verificación, lo que son los instrumentos de evaluación y revisión por la dirección. Plan de acción, registro de soluciones de conformidades, qué hacer y plan de mejora. ¿Listo? Listo. Entonces el proceso de certificación está basado en eso. Entonces, eh, ya después de que tengamos todo el plan de gestión, vamos a basarnos prácticamente en la gestión de la organización. Entonces, inicialmente partimos en un acuerdo entre los equipos y partimos en el tema de evaluar el contexto, o sea, la necesidad. A partir de aquí tenemos todo lo que es la recopilación de los datos, es decir, analizamos los datos, los equipos, las líneas de producción. Luego tomamos esas evidencias, las mediciones y los registros y pasamos a un proceso de gestión. Es muy importante que para este objetivo de la ISO 50001 es necesario tener un sistema de gestión integral o por lo mínimo tener la ISO 9000. Si no tienes ISO 9000 en una organización, me temo que pues prácticamente tienes una cantidad de documentos que puedes certificar, puedes hacer, pero la organización no estaría preparada. Es decir, no hay agentes que estén preparados para darle continuidad a la ISO 50001. O tener un personaje para que te mantenga la ISO 50001 no tendría ningún sentido si una organización no cumple con las políticas de gestión de calidad. Entonces es muy importante que haya una sinergia y una cooperación entre esos tipos de datos. Luego hablamos sobre el tema de la auditoría interna, el cumplimiento de los objetivos, la gestión de informes. Entonces, la auditoría tiene dos relaciones, el tema de los no incumplimiento de los objetivos y el cumplimiento de los objetivos. Entre el cumplimiento de los objetivos tenemos lo que es la gestión de informes y
pasa a una segunda fase. Pero si no se logra cumplir los objetivos en la primera auditoría, entra un proceso de gestión de informes. Esa gestión de informes de documentación se corrigen todas las no inconformidades y pasa a la segunda fase. Si no se logran corregir y hay un gran problema, digamos, de presupuesto, o detalle, o infraestructura, pasa nuevamente a auditoría interna y se queda ahí hasta que entra la planificación. Cada planificación dura 3 años, el sistema de gestión se actualiza cada 3 años y una vez que ya cumple los 3 años, digamos, ya has cumplido y tienes aval, prácticamente entras a solicitud de Incotec o algún otro tipo de agente certificado y solicitas una auditoría externa. Esa auditoría debe ser externa a la actividad, o sea, es decir, debe ser neutro. No puede ser ni amigo, ni vecino, ni nada por el estilo. Debe ser un auditor que cumpla con los requisitos de auditoría y que haga la inspección rutinaria. Entonces, él hace el mismo procedimiento, pero la diferencia es que cuando no encuentre, digamos, cumplimiento de los objetivos, él va a validar las acciones correctivas. Por ejemplo, en el caso de que tú hiciste un arreglo en la primera fase, pero no alcanzó, digamos, a gestionar, digamos, compra o expansión de infraestructura, que necesita dinero, pues se validan las acciones correctivas y si son válidas, pues entra la certificación. Si no, regresas otra vez a pagarle la platica, porque realmente así funciona. Es decir, tenemos que tener en cuenta el compromiso que tiene la organización frente al proceso de certificación. Tenemos que tener en cuenta los costos basados en el sistema de gestión energético. Puede llegar incluso, aquí me pasé, perdón, eh, aquí no era un 110 millones, sino que puede costar entre un valor de 10 millones 600 a 25 millones 500. Es un promedio estándar, son varias actividades que hay que hacer. De la sumatoria de esas actividades pueden llegarse al mínimo 10 millones como máximo 25 millones. Entonces, también existen procesos donde uno identifica por 1.600.000, pero eso depende ya de la persona que te vaya a hacer la gestión. Ya también depende del volumen o la cantidad de procesos dentro de la organización, depende de los factores de la organización, depende de las condiciones del contexto. Entonces, yo decirte un valor aquí, digamos, tentativo, no significa que este sea el valor que se le cobra a todos, no. Es un valor pues, relacionado a empresas que no tienen sino un solo proceso y pues se le hacen menos de una hora o digamos un día y no vas a ir a cobrarle 20 millones a la persona cuando el ingreso bruto mensual es de, por ejemplo, 2 millones de pesos. Entonces, esa es una de las dificultades. Y ya prácticamente esta es la biografía, no presentar la información. Vale, entonces vamos a ver el caso de estudio rápidamente. En el caso de estudio, yo lo que me refiero es lo siguiente. Nosotros, yo les voy a dejar planeado en el documento. Esta es una matriz general del sistema de gestión. Yo les voy a dejar un documento guía para que aprendan futuras cómo construir el tema del sistema de gestión ambiental energético. Pero este es el sistema de gestión. Prácticamente eso está todo el ciclo. Planificar, hacer, verificar y actuar. Estos son todos los controles que se ejecutan, todos los procedimientos desde la planificación estratégica, el desarrollo principalmente de una política energética. La política es la que orienta el alcance y define lo que es la planificación energética. Entre ellos tenemos el uso, desempeño energético y construimos lo que es el programa energético anual. Este programa energético anual va a estar asociado a los controles, el sistema de comunicación, sensibilización, el diseño de nuevos proyectos, adquisición y control de gestión documental. Parte de esto entramos al tema de seguimiento, medición y análisis y el sistema de auditoría internas para el proceso de revisión por la dirección que vuelve otra vez adentro del plan de mejora, que vuelve otra vez a la planificación estratégica. Perdón, aquí vemos dos tablitas que me van a llenar. Este es el primer paso que ustedes van a realizar para un sistema de gestión. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno define, digamos, el área, perdón, uno define lo que es el área y uno dice, bueno, oficinas 1. Entonces, las oficinas de la entrada tienen una debilidad, presentan que tienen poca iluminación, eso de, digamos, fue el hallazgo que encontraron, entonces deficiencia en la iluminación.
Observación, las iluminarias no cuentan con la normativa, las condiciones de la normativa técnica para la iluminación para espacios confinados y determinamos el consumo energético actual, es decir, análisis de pérdidas potenciales. Entonces, hacemos el análisis de esa, digamos, del porcentaje del área que representa, si son 5 metros cuadrados, cuánta energía está consumiendo por cada una de las luminarias, el potencial consumido por mes, pues el presupuesto consumido por hora, y a razón de esto, una equivalencia del CO2 producido por kilovatio hora. Este dato se lo voy a dejar en un formato de, no se preocupen, para que lo puedan calcular, y los criterios los van a decir ustedes mismos. Va a decir, el criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4, son criterios basados en las condiciones que tiene la necesidad. Es decir, cumple con los requisitos necesarios para la protección de clientes o para desarrollo, digamos, de actividades operacionales de transformación. Otro puede ser, digamos, es indispensable para la protección y preservación de incidentes laborales. Entonces, ustedes colocan los criterios y les colocan normalmente puntajes de 1 a 5 y se multiplica todo. Entonces, el que tenga mayor puntaje es el que más va a ir de primero hasta llegar hasta el menor. Es decir, se toman los menores. De igual forma, también pasa el tema de las oportunidades, que si yo tengo un espacio ya abierto y tengo ya 200 metros cuadrados libres, no se va a construir nada. Pues hombre, pues hagamos digamos una granja solar y miramos a ver qué potencial energético podríamos generar. Entonces, son oportunidades. Las oportunidades son esos espacios que también se dan cuando, por ejemplo, tenemos un equipo que está viejo y que queremos modificar. Entonces, a eso me refiero. Entonces, a eso me refiero. Entonces, esa es la actividad, yo les la voy a dejar. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿O les quedó todo muy claro? Yo sé que eso es complicado, eso no es fácil, digamos, de masticar, es un proceso que requiere práctica. Hay mucha información que podemos conseguir dentro del mercado, hay ejemplos ya construidos. De hecho, aquí les tenía un ejemplo que había consultado, cómo es un sistema de gestión. Eso es una manual de gestión energética, RAMBAL. Eso es un documento que se consigue en Internet. Y pues prácticamente ellos desarrollan aquí todo el proceso del cambio, de producción, de descripción. Tienen toda la estructura mínima para poder, digamos, desarrollar un plan de gestión. Tienen el procedimiento que es actuar, verificar, planear, hacer, verificar y actuar. Y entre ese contexto, pues ellos tendrán sus metodologías. Cabe decir que cada sistema de gestión tiene su documento propio, es decir, sus anexos. Entre eso falta la matriz de energética y otros tipos de factores, pero por lo menos cumple con sus requisitos de un sistema de gestión. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Hemos terminado. Profe, no sé si conoce algún caso específico que se haya aplicado la ISO 50001 y qué beneficios tuvo esa empresa aplicando esa ISO. Pues las empresas mayormente son de Bucaramanga. Aquí Ecopetrol no la pide. O sea, Ecopetrol, los contratistas no la pide mucho. Pero sí en Bucaramanga se ha implementado por el concepto, digamos, de la eficiencia energética. En Bucaramanga hay un poco más de auge en el tema del sector de energías. Se hizo una mecánica, se le hizo un proceso de auditoría de gestión energética, eso 50.001, para el tema de los procesos térmicos en la parte, digamos, de fundición de los metales. Pues ellos presentaban un mayor gasto, digamos, de gas natural. No había un sustituto que fuera tan efectivo, pero por lo menos se logró estimar que en un futuro eh, se lograse invertir en equipos de inducción eléctrica, pero para ese proyecto, eso todavía está en planeación, entonces del 2000, hablando de 2017, 18, 19, ya prácticamente más de 5 años, más de 4 años. Entonces, eso conlleva que prácticamente sí está, digamos, un rendimiento, una gestión
pero no un aprovechamiento inmediato. O sea, es decir, tú no vas a decir, venga, vamos a hacer ese cambio inmediato. ¿Qué sucede? El sistema de gestión lo que me favorece a mí es que en un futuro yo puedo utilizar, digamos, esa misma solución y aprovechar, por decirlo así, mitigar el impacto económico cumpliendo con la ley. O sea, no es tener un excedente. Es que el tema ahorita es el tema de excedentes. Si tú te consumes más del promedio que tienes como empresa, ¿qué sucede? Si consumes más del promedio, pues vas a tener que pagar un poco más de dinero. Entonces, a consideración de eso, pues te vas a ver muy afectado. O sea, este sistema es una metodología y la metodología lo que te permite a ti es mitigar costos, así como habíamos dicho al principio. No sé si te respondí la pregunta. Sí, señor. ¿Vale? ¿Tiene otra pregunta? Vale, voy a dar por terminado el tema de la grabación. Con su permiso, voy a detener acá grabación. Muchachos, recuerden